buenos días. Gracias por comparecer a nuestra convocatoria. En el día de hoy, Denis Márquez y esta servidora, que somos los candidatos a la Cámara y al Senado por acumulación del Partido Independentista, queremos presentar algunas de las propuestas que estaremos convirtiendo en proyectos de ley una vez advengamos legisladores en enero del 2013 y que tienen que ver con un tema que en Puerto Rico no se maneja mucho y es el acceso a la justicia en los casos civiles. En Puerto Rico la Constitución garantiza que todos los acusados en casos criminales van a tener garantizada representación legal. Sin embargo, en los casos civiles que a veces presentan controversias que afectan de manera fundamental la vida de la gente, no hay ese tipo de garantía y para muchas personas es sencillamente imposible el costear los servicios de un abogado en litigios civiles que pueden ser muy costosos y durar muchísimo tiempo. Por ejemplo, los casos de los papás y mamás de los niños de educación especial que tienen que trabajar en el cauce administrativo y algunas veces llegar hasta los tribunales. El caso de las mujeres afectadas por la violencia doméstica que van a requerir una orden de protección y muchas veces comparecen sin la asistencia de un abogado. Y cada vez más frecuentemente las familias puertorriqueñas que por razón de la situación económica del país se enfrentan a reclamaciones para ejecutar la hipoteca de la casa en la que viven o para que desahucien la casa que están alquilando. Y por eso hemos presentado esta propuesta de la cual va a hablar Denis, que persigue asistir a las entidades que brindan servicios de forma gratuita o a muy bajo costo. Buenos días. El proyecto de ley que presentaremos ante la Asamblea Legislativa lo que va encaminado es a establecer un fondo para las entidades que dan servicios de asistencia legal a los marginados en Puerto Rico y a diversos grupos sociales. En Puerto Rico, los abogados que están y los bufetes que están activos en la práctica privada obtienen o en sus oficinas se depositan dinero de clientes que no son honorarios de abogados. Mucho de este dinero es dinero para gastos o dinero para garantías, una serie de fondos que los abogados y los bufetes no pueden utilizar porque no son parte. Y normalmente se depositan en cuentas especiales o en cuentas que son conocidas como cuentas plicas. El interés de esta legislación que en otras jurisdicciones en los Estados Unidos ya está establecido y el modelo de asistencia legal en Puerto Rico es parecido, es que esos fondos vayan a una cuenta especial en donde se deposite y ese dinero que va a generar unos intereses con una junta de gobierno que va a dirigir ese fondo y ese fondo va a ser utilizado para brindar servicios legales a los pobres en Puerto Rico a través de las organizaciones que nosotros conocemos. Nosotros reconocemos que esta es una idea original de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, que nosotros hemos estudiado, hemos analizado y le hemos adoptado, pero que también le vendría servicio a otras organizaciones alrededor de todo Puerto Rico. Esperamos que con este tipo de fondos se pueda terminar en gran medida con el peregrinaje de las entidades que dan servicios legales en Puerto Rico, que todos los años tienen que estar buscando fondos en donde quiera, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal, para de esa forma garantizarle sus fondos y que puedan darle un servicio a los puertorriqueños que necesiten. Esta naturalmente sería una parte nada más de los asuntos que hay que atender para que se garantice acceso a la justicia a todos los sectores en Puerto Rico. Creemos además que hay que darle mayor apoyo a través de adjudicación de fondos y de otras maneras a los que prestan estos servicios que actualmente en Puerto Rico son la Corporación para Servicios Legales, las clínicas de las escuelas de Derecho y el programa de pro bono del Colegio de Abogados. También estamos planteando la necesidad de reformular algunas entidades del gobierno. Por ejemplo, la Procuraduría de la Mujer, que es una idea que propuso el PIB mucho antes de que fuera finalmente adoptada. Nosotros la habíamos concebido como una organización que daría más servicios directos a las mujeres, incluyendo la representación legal a través de todos los procesos judiciales y también un ente que tuviera facultades adjudicativas para asuntos que estuvieran directamente vinculados al género. Y hemos planteado también en nuestro programa de gobierno la necesidad de crear
esta oficina del Procurador del Ambiente que sirva para darle servicios, tanto legales como técnicos, a las comunidades y los individuos que se ven afectados por desarrollos, construcciones que tienen impacto ambiental. Yo creo que además es importante señalar sobre el concepto de acceso a la justicia, que no meramente se vuelve como un concepto legal, es un asunto de justicia social, porque en muchas ocasiones el problema de acceso a la justicia tiene una repercusión en el derecho a la vivienda, en el derecho a la educación. En Puerto Rico hay miles de madres y padres con niños de educación especial que entidades como servicios legales son los que le brindan el servicio legal y no dan abasto. Si no hay ese acceso a la justicia a esos miles de padres de niños y madres de niños de educación especial, pues va a haber un efecto sobre el derecho a la educación sobre esos niños. Cuando una mujer víctima de violencia de género va a ser desahuciado de su hogar, si no hay un abogado o una abogada que lo defienda, hay un problema de vivienda. Cuando en las comunidades no hay servicio, cuando intentan establecer empresas contaminantes, si esas comunidades no tienen acceso a la justicia, hay un problema de salud y hay un problema social. O sea que hay que ver el acceso a la justicia en el ámbito civil y en el ámbito social como un derecho al cual deben tener todos y todas las puertorriqueñas. Si hay alguna pregunta. Sí, de Noticias 1660, para ser más amplio quizás la explicación, para poder entender mejor, abarcaría qué tipo de casos o de reclamaciones el proyecto que ustedes presentan. Eso es el proyecto lo que va a generar es fondos. Esos fondos van a las entidades de servicios legales, que dan servicios legales en el ámbito civil. Las entidades de servicios legales en el ámbito civil establecen lo que se llaman prioridades, a dónde ellos van dirigidos sus servicios, pero es para asuntos civiles, que tienen que ver educación especial, tienen que ver desahucios, tienen que ver casos de maltrato por razón de género, tiene que ver con asuntos de derecho de la salud, que es esas entidades que mencionó María de Lourdes, como es la Corporación de Servicios Legales, la Oficina Legal de la Comunidad, Pro Bono, el Colegio de Abogados, son los que representan a los pobres en Puerto Rico o a las personas de escasos recursos en el ámbito civil. El dinero que levanta el fondo que nosotros establecemos iría dirigido a esas entidades, quienes a su vez a través de sus programas y de lo que ellos establecen como prioridades, brindan esos servicios. Y el dinero provendría, los abogados tenemos, y es una obligación ética, cuando un cliente entrega dinero, a veces un cliente en un caso civil dice, bueno, pues estimamos los gastos en $5,000, lo que se anticipa que se va a gastar en peritos, en deposiciones, gastos que no son honorarios de abogado. Ese dinero el abogado no puede, está impedido éticamente de colocarlo en una cuenta de la oficina. No se puede mezclar con dinero que sean fondos de la oficina o fondos de honorarios de abogado, porque ese dinero no le pertenece al abogado, es el dinero del cliente para manejar el caso. Lo que dicen los cánones y la interpretación que se le ha dado es que cuando un abogado recibe ese dinero tiene que depositarlo en una cuenta de plica y se identifica de esa manera. Ahí están los fondos de los clientes del abogado Denis Márquez y esa cuenta solamente se puede utilizar para pagar gastos de litigios. Esa cuenta, la idea es que genere intereses y esos intereses son los que se van a transferir al fondo cuya creación proponemos para que sea distribuido a las organizaciones que dan servicio. ¿Actualmente esos intereses para dónde van? Muchas de esas cuentas no generan intereses en Puerto Rico, son cuentas sin intereses, ese es el modelo que queremos establecer y es importante señalar que esto no tiene ningún efecto sobre nadie, porque eso es un dinero que hay que depositarlo siempre en alguna cuenta, o sea, no se le está sacando del bolsillo a nadie. Un ejemplo en Islas Vírgenes, que es una jurisdicción pequeña con menos litigio que en Puerto Rico, menos tribunales, nos han señalado que ya ha generado este modelo, que en algunos lugares de manera voluntaria, alrededor de $70,000 o $100,000 al año. Claro, eso es poco comparado con los fondos que necesitan las corporaciones, pero por algún lugar hay que empezar. En otras jurisdicciones de los Estados Unidos generan millones de dólares. Y hay diversos modelos voluntarios, modelos por ley, modelos que establecen los tribunales. El de nosotros sería una propuesta legislativa que ese dinero se deposita en esas cuentas y todo el mundo estaría contribuyendo al quehacer de los servicios legales en Puerto Rico. Y con respecto a la figura del procurador del ambiente, ¿cómo se habilitaría esta figura? ¿Cuál sería la legislación? ¿Y qué implicaciones tendría en términos de, habría que asignar una
una agencia pública para que esto funcione, Funcionaría- conllevaría fondos. Funcionaría dentro del Departamento de Recursos Naturales y la idea es que sea una oficina que dé servicio directo a las comunidades y a los ciudadanos. Actualmente hay, y esto es otro tema que tocamos, que no lo habíamos mencionado, pero es el problema del acceso de legitimación activa, que es algo que también hay que trabajar legislativamente. En los casos ambientales, el Tribunal Supremo ha restringido irrazonablemente las cualificaciones de quienes están capacitados para ir a pedir un remedio al tribunal. Se pide ahora mismo el criterio de legitimación activa es que tienes que poder probar un daño específico a tu persona, no un daño ambiental en general. Eso es una cosa que hay que trabajar por una vía, por legislación. La otra vía, que es la del procurador del ambiente, sería para darle asistencia técnica y legal a las comunidades. Muchas veces, por ejemplo, uno de los asuntos más comunes, los problemas ambientales más comunes en Puerto Rico, las canteras. Se establece una cantera cerca de una comunidad y la comunidad realmente no sabe, primero, dónde es que tiene que hacer la investigación de los permisos, cómo es que puede corroborar si esa operación está conforme a la ley. Se necesita reclutar peritos para hacer mediciones de sonido, mediciones del impacto que tiene en términos de contaminación al aire. Y para eso es que serviría la oficina del Procurador del Ambiente. Y en muchas ocasiones los dueños de esas grandes empresas pues tienen bufetes de abogados con mucho poder y se inician procesos de litigio a nivel administrativo en los tribunales y las comunidades ni tienen el peritaje que los ayude, la gente que los ayude, ni los abogados y abogadas que puedan darle el servicio a esas comunidades. Y ahí van en una total desventaja. Y cuando el ofensor ambiental, por llamarlo de algún modo, es el mismo gobierno, ¿cómo se va a investigar a sí mismo con un procurador? Ese es el caso actualmente con todas las procuradurías. O sea, ¿y Ese es el rinden caso, fruto las ese es procuradurías actuales? Ya íbamos a otro tema y sobre todo bajo el nuevo esquema que se adoptó. La realidad es que actualmente las procuradurías hacen la función muchas veces de relacionistas públicos del gobierno, no funcionan como entes autónomos, pero ya esto no es un asunto únicamente de la estructura, es un asunto de la capacidad política y de la voluntad política de quienes designan a los procuradores de encargarse que sean personas que se atrevan a enfrentar al gobierno y que no estén sujetos a las posibilidades de ser removidos de sus puestos, obligados a renunciar por razón de cumplir con su trabajo. Pero, por ejemplo, otro de los ejemplos que damos es el tema de la Procuraduría de la Mujer. Nosotros creemos que debería ser una entidad con muchas más capacidades y como la habíamos concebido originalmente en el PIB, era una entidad con oficinas regionales que diera servicio directo. El tema, y no solamente en cuanto a las reclamaciones civiles, pero ahora mismo las mujeres muchas no tienen ningún tipo de asistencia legal durante el proceso de Ley 54, bien en la parte civil o en la parte criminal, y están a expensas de lo que determine Fiscalía. Y nosotros hemos propuesto un programa de intercesoras que en su momento se habilitó en ciertas regiones judiciales. Además de servicios legales, ¿quiénes otros dan servicios civiles? Las clínicas de las universidades, de las escuelas de Derecho. La Oficina Legal de la Comunidad en la zona de Atorrey, que está Legal de la Comunidad, que es una corporación sin fines de lucro también, que está adscrita a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y pro bono del Colegio de Abogados, que también da servicios civiles en dos vías, a través de los probonistas, que son abogados de la práctica privada que rinden servicios gratuitos, y de un grupo de abogados y abogadas que ellos tienen a tiempo completo que brindan esos servicios. Y creo que hay en algunos municipios en el país, pero eso no tengo los datos, que tienen algunas oficinas de servicios al ciudadano que dan esos servicios, pero eso es de manera mínima. Pero el peso en Puerto Rico lo tiene Servicios Legales de Puerto Rico, que tiene oficinas alrededor de todo Puerto Rico, que recibe millones de dólares en fondos federales de los Estados Unidos, pero que cada año los reducen y dependen del vaivén de las fuerzas políticas del Congreso, y ellos son los que fundamentalmente tienen el peso en Puerto Rico. Y esta es un área, el área de los servicios en lo civil, para la que es difícil a veces conseguir abogados que trabajen pro bono gratuitamente, porque en Puerto Rico el litigio civil es irrazonablemente extenso. Aquí los casos se arrastran por años de años de años. Cuando un abogado da servicios en un caso penal,
hay un plazo desde el momento de la acusación hasta el momento en que se ve el juicio y se puede prever cuándo va a llegar el final. Pero un caso de custodia, por ejemplo, un caso de custodia puede estar en los tribunales fácil, 3 años. Es lo que se celebra la primera vista, se presentan los informes, vistas de seguimiento. Por eso es muy difícil conseguir abogados que estén dispuestos a dar este tipo de servicios. De otro tema, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, de otro tema. Ayer comenzó la campaña del Partido Nuevo Progresista sobre el plebiscito de estatus, próximo 7 de noviembre. La campaña es básicamente basada en una línea de ellos tendrán que cambiar su bandera, nosotros no, para añadir una estrella más y nosotras seguir haciendo la misma. Básicamente, en esencia, es la campaña que está proyectando el PNP. Dos preguntas. ¿Cuándo comienza la campaña del Partido Independentista Puertorriqueño con respecto al proceso del 6 de noviembre? Y segundo, ¿qué les parece el mensaje que está enviando el Partido Nuevo Progresista? Bueno, la campaña nuestra ya empezó, no en los medios tradicionales, esa va a estar empezando dentro de unos días, y sí, vamos a estar en televisión y vamos a estar en radio, pero la campaña, la electoral y la de la consulta, nosotros la estamos centrando en la calle literalmente, repartiendo hojas sueltas, los candidatos en la calle. Y ¿Es educativa entonces? es educativa, estamos entregando un artículo escrito por dos artículos, o sea, dos documentos, un artículo escrito por Rubén y otro documento para explicar la importancia de la consulta, y ya se tienen que haber repartido mínimo 150,000 de eso. Te digo mínimo porque de nosotros que empezamos la campaña más temprano, se han repartido ya 500,000 de hojas. Así que la de Rubén, esto lo iniciamos hace poco, deben estar en los 150, 200,000 hojas, más otro documento también sobre él. El otro documento que se está repartiendo es un documento que ya el PIB lo había publicado años atrás y que es lo que se debe saber, lo que debe saber sobre la independencia, que es un manual pequeño, accesible, contestando entre 8 a 10 preguntas sobre los temas tradicionales, algunos de los miedos de la independencia y otros de preguntas básicas sobre la independencia, con las estadísticas al día, y ese documento también se está repartiendo. Además de que se están haciendo reuniones regionales de líderes del partido, llevando conferencias, y además los candidatos locales están llevando a cabo actividades de concientización alrededor de todo Puerto Rico, con charlas y la repartición de la propaganda. Lo mediático, la televisión y radio, pues está a punto de comenzar, pero el partido completo, todos los militantes, están trabajando con las campañas electorales de los candidatos y con el asunto del plebiscito a la misma vez. Y la campaña cibernética, que tiene la gran bondad de que es gratuita. Nosotros, el documento Lo que debes saber sobre la independencia, que contesta preguntas como ¿qué va a pasar con el seguro social? ¿Qué va a pasar con las transferencias de beneficencia? ¿Qué va a pasar con la moneda, con la ciudadanía, con el tránsito, con las corporaciones extranjeras en Puerto Rico? Todas esas preguntas se contestan de una forma bien sencilla, y el documento está en Dalmau 2012 y en independencia.net. Y también a través de las redes sociales, de nuestras páginas, esporádicamente publicamos extractos de algunos de los temas y se colocan como estatus en nuestra página. Y en esa gran página de los candidatos legisladores del PIB, hacenfalta.com. Mire, ustedes estaban hablando sobre el acceso de la justicia y como se sabe, hay una baja en productividad del Departamento de Justicia y todo el mundo se está repartiendo culpa, pero el pueblo no ve una solución, sobre todo para la ola del crimen. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que es en el ámbito criminal. El Departamento de Justicia tiene históricamente el mismo problema de siempre. Esto no es de ahora. Es que los nombramientos, y no estoy hablando en términos de que todos, pero todo el mundo sabe aquí los nombramientos a nivel de fiscalía son nombramientos políticos. Y eso yo creo que eso es lo primero que hay que reconocer. Pero Tulio dice que no. Ah, bueno, claro, pero eso nada más hay que mirarlo. Y obviamente dentro de esos nombramientos hay fiscales muy buenos, muy inteligentes, muy trabajadores. Yo nunca he practicado el área criminal, pero sí, por información uno sabe, por las veces que uno ha visto, uno ve la cantidad de trabajo que tienen esos fiscales. Los que están en sala, los que están constantemente en sala, tienen un montón de expedientes, un montón de casos. Incluso, eso tú se lo puedes preguntar a cualquier víctima de un crimen, a cualquier testigo, que le preguntan el mismo día del caso, minutos antes de darse la vista, ¿de qué es tu caso? ¿De quién tú eres? O sea que hay un problema de investigación, hay un problema de trabajo,
Y obviamente cuando tú tienes un departamento de justicia haciéndole las relaciones públicas al gobernador en términos de erradicar casos que a veces a uno le preocupa de que de momento han radicado una cantidad rápida de casos de interés público, y hay que tener mucho cuidado también con eso, de cómo van a terminar esos casos si realmente tienen la prueba. Y por el otro lado, hay otro montón de casos que nadie los conoce, nadie habla de ellos, que nunca han presentado los cargos ante los tribunales. ¿Cómo justicia le está haciendo relaciones públicas según usted al gobernador? Bueno, pues nada más tú ves cuando radican, se pasan anunciando conferencias de prensa, anunciando que han resuelto casos, cuando realmente son casos que llevaban mucho tiempo durmiendo el sueño de los justos. Cuando tú ves que radican informes al FEI y que después el FEI se los devuelve porque no hay ningún tipo de prueba para ello. O sea que realmente estamos ante un problema que es histórico en el Departamento de Justicia, cuando realmente el Departamento de Justicia debe ser el abogado de Puerto Rico. Un poco para acentuar lo que mencionó Denis del problema de los fiscales. Aquí los fiscales se asignan por salas. Pues a un fiscal le toca la sala 1101. Y esto se hace para garantizar que haya un fiscal en cada sala y que no tengan que estar manejando señalamientos diversos. Pero el problema es que cuando ese fiscal recibe el día antes los expedientes de lo que va a haber a la próxima mañana. Y llega a la sala con 20, 25, 30 expedientes que no ha visto. Y está solo. Y del otro lado están los abogados de defensa excelentemente preparados con sus testigos listos. Y llega el fiscal, abre el expediente y empieza a preguntar, ok, fulano de tal, ¿quién es? Ah, ¿y quién es el testigo? Y así es que se preparan los fiscales, solos, sin asistentes. Yo no he visto fiscales que estén con asistentes en sala. Mira, son unas condiciones desiguales. Esto, porque aquí la gente piensa que esto es como en las películas, que los fiscales llegan a la escena del crimen y son los que ayudan a recopilar la evidencia y que manejan el caso. Aquí el fiscal recibe un expediente. Pues claro que va a tener problemas, claro que van a pasar cosas. Trámites, por ejemplo, que se conocen todos los abogados de defensa, la regla 95. Pues yo pido que me entreguen la evidencia. Fiscalía no puede manejar la cantidad de regla 95 que recibe. Pues tienes un problema, tienes que posponer la vista con cargo al Ministerio Fiscal y siguen transcurriendo los términos y dan los 6 meses y no se celebra el juicio, pues tienes que desestimar. El mismo sistema está diseñado en contra de la eficiencia de Fiscalía. Una pregunta de seguimiento a justicia y a la criminalidad en el país. Si no estuviéramos bajo la jurisdicción de los federales, esto ha dicho la fiscal Rosa Emilia, ¿esto sería Juárez o peor? ¿Sus reacciones a eso? Esto es Puerto Rico, ellos tienen el control de la frontera. Mira, ellos tienen el control de la aire, tierra, mar, y en Puerto Rico todo el mundo sabe que está lleno de armas ilegales y de un gran mafia de narcotráfico, y ese es el control de los federales. O sea que los principales responsables del problema de las armas ilegales y del narcotráfico son los federales. Yo creo que no hay nada nuevo en eso. La realidad es que nosotros los puertorriqueños tendríamos la capacidad, obviamente si el gobierno de Puerto Rico hiciera su trabajo, de cumplir con todas esas funciones. No, déjame, antes de terminar, un seguimiento a la pregunta de estatus, que replantear lo de la campaña del PNP, de que Estados Unidos tendrá que cambiar su bandera y la nuestra permanecerá igual. ¿Qué les parece ese argumento? Y segundo, me gustaría saber qué piensan ustedes del esfuerzo de organizaciones como la llamada Boricua Ahora Es, que está compuesta por miembros del Partido Popular, PNP y hay independentistas también en ese movimiento, que ellos hacen un discurso no de opciones, sino simplemente de que vayan y voten por el no el 6 de noviembre. Me parece que la lidera Ricky Rosselló, pero tiene representantes de todos los partidos. ¿Qué le parece ese movimiento? Y segundo, lo del PNP. Yo creo que es importante que todo el que crea que pueda aportar algo, y nosotros naturalmente estamos haciendo la campaña por el no, que se tire a la calle a hacer su trabajo. Nosotros, para evitar todo tipo de confusiones, haremos nuestra campaña desde la plataforma que es el instrumento de lucha del Partido Independentista. Pero hay otras organizaciones, ALAS también está promoviendo el voto por el no, y precisamente lo que nosotros queremos plantear es que ese voto por el no a la colonia es la oportunidad de una gran alianza
más allá de las ideologías que nos puedan dividir en cuanto a la opción final. Y nuestra convocatoria es a todos los estadistas, a todos los independentistas, a los populares que aspiran a un ELA que no caiga dentro de la condición colonial como lo vivimos en el día de hoy, los libres asociacionistas. Así que la bienvenida a todos los esfuerzos que sean para educar y para llevar a la gente a votar por el no, porque es el paso primero e indispensable hacia la descolonización. En cuanto a la campaña del Partido Nuevo Progresista, yo no he visto el anuncio, pero los americanos van a tener que cambiar mucho más que su bandera. Va a tener que llover para arriba, va a tener que llegar la semana de los 3 jueves, antes de que para los Estados Unidos sea aceptable una petición de estadidad. Puerto Rico es una nación caribeña, latinoamericana, con identidad propia, incompatible con la idiosincrasia norteamericana, por no hablar de que en términos materiales, que son los que rigen las determinaciones importantes de los Estados Unidos, no tienen absolutamente nada que ganar con la anexión de Puerto Rico. Nosotros estamos convencidos que una vez empiece a despejarse el camino, será evidente para todas las partes que la solución en términos materiales y en términos de dignidad nacional es que Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Gracias. A ti. Disculpe la demora. Para nada. No, si empezamos tardísimo nosotros también.